Bueno, como veníamos diciendo, y en cierta manera continuando una línea del discurso con respecto a la introducción del currículum y tratando de hacer una articulación con los textos de Laura Basabe, Stella Coles y Daniel Feldman, eh, hasta ahora muy poquita articulación con el texto de Fenstermacher y Soltis, pero bueno, lo iremos haciendo. En principio, de forma, digamos, eh, resumida, quisiera que entendamos que el currículum es ese concepto que está necesariamente implicado cuando hablamos del concepto de la enseñanza, entendiendo que la enseñanza en su núcleo básico está presente el contenido, ¿sí? Y si seguimos avanzando en los diferentes aspectos planteados por Coles y Basabe, cuando hablamos de la relación del docente con respecto a la intencionalidad de la enseñanza, que no solamente tiene que ver con una selección de contenido, y que además determinada selección de contenido eh, tiene que ver con determinado posicionamiento, ¿sí? Con determinada perspectiva. Eh, También en esta selección y en el ejercicio de la docencia se refleja ese posicionamiento, por más que, más allá de que lo tengamos consciente o no lo tengamos consciente, ¿sí? Si no lo tenemos consciente y no lo estamos revisando, lo más probable es que sea parte de ese currículum oculto que menciona Inés Dussel, ¿sí? Por otro lado está el currículum real, ¿sí? Que tiene que ver con esas cosas que suceden en el aula, que suceden en el ejercicio de la docencia, que suceden en todas las instancias que forman parte de la escolaridad, que tienen que ver con la imposición de determinadas reglas, con el cumplimiento de determinadas reglas, con el control de determinadas reglas, eh, tienen que ver con cómo nosotros llevamos adelante la práctica docente y cuánto de nuestra propuesta educativa del programa que nosotros tenemos planificado y que hacemos público, tanto a la institución educativa como a nuestros estudiantes, cuánto de eso realmente se lleva a cabo y de qué manera, ¿no? Eh, Así que bueno, por ahí, para resumirlo de alguna manera, tenemos tres ejes, quizás, a partir de lo cual podemos empezar a aproximarnos al currículum, ¿sí? Es nuestra relación como docentes con el contenido, nuestra relación como docentes con nuestros destinatarios, que son les estudiantes, y nuestra relación con el contexto educativo que tiene que ver con lo institucional, la institución educativa en la cual nosotros ejercemos la docencia, que muchas veces puede ser que ejerzamos en más de una institución educativa y que nosotros no lo hagamos de la misma manera porque cada lógica institucional nos genera manejarnos de determinada manera, y además los marcos que tienen que ver con la legislación vigente, ¿sí? Los diseños curriculares nos dicen determinadas cuestiones y nosotros nos manejamos en función de esos marcos, ¿no? Entonces, quizás esos tres ejes nos estructuran a nosotros como docentes, y quizás como planteaban algunos de ustedes en la presentación, el ejercicio de la docencia por lo general es un ejercicio de libertad, pero que está estructurado de alguna manera y que está estructurado a partir de los diseños o de la lógica institucional, pero que dentro del aula sigue teniendo un buen margen de libertad, ¿sí? Y yo creo, en mi humilde opinión, creo que ese margen de libertad es muy importante porque, como decíamos también en las presentaciones,
y mencionaba en el video anterior, ese porcentaje que nosotros aportamos al dictado de determinado contenido tiene que ver con nuestros gustos, tiene que ver con nuestras pasiones, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra trayectoria educativa. Y eso, más allá de que algunos corrientes de pensamiento o algunas propuestas educativas pretendan que las dejemos afuera, no se tratan de mochilas que nosotros podemos dejar ahí y después cuando salimos del aula nos volvemos a poner. No, son cuestiones que nosotros tenemos incluso de manera inconsciente y que algunos planteos nos invitan a que las revisemos, a que las reflexionemos, pero y que dentro de ese cuadro tendremos mayor posibilidad o menor posibilidad de modificarlas, si es que es necesario modificarlas, ¿no? Pero que es muy difícil que lo hagamos en principio por nosotros mismos, o sea, necesitamos de una práctica, digamos, del intercambio, una cuestión que planteaban en la presentación. El intercambio entre docentes es una práctica que para mí es muy necesaria, imprescindible quizás, porque de esa manera nosotros nos damos cuenta qué hacen otras personas en el aula y nos invitan a pensar qué podemos modificar nosotros en función a eso. O la formación, o sea, me parece interesante que traigamos experiencias como docentes, tanto en didáctica general como en aproximación a la práctica docente, para que la formación también tenga este propósito, que nosotros podamos revisar algunos prejuicios que tengamos o que nos encontremos con algunas lecturas que tenemos naturalizadas con respecto a nuestra práctica docente. Así que bueno, en definitiva, esta es la idea, que nosotros podamos hacer una lectura literal de la bibliografía que tenemos para leer, pero que también podamos apropiárnosla y podamos tener una lectura crítica con respecto a lo que tiene que ver con el ejercicio de la docencia. Y quizás, y para mí, como autor, digamos, de esta propuesta educativa, la presencia de los autores de Brunner como Vygotsky son un factor determinante con respecto a esta perspectiva, digamos, ¿no? Porque estos autores en principio tienen muy presente y lo han desarrollado en su actividad investigativa y su actividad teórica, han fundamentado y argumentado de muy buena manera al punto de que le pelearon de igual a igual a la corriente de pensamiento hegemónica hasta recientemente, digamos, el positivismo o el conductismo, que tiene que ver con que la actividad educativa, o digámoslo de otra manera, desde la perspectiva psicológica, el aprendizaje es una actividad social y que requiere de otros. Y esos otros, esas otras personas, tienen que tener una mirada experta con respecto al contenido y además tienen que tener experiencia con respecto al tutorazgo, digamos, ¿no? Vygotsky, cuando habla de zona de desarrollo próximo, habla de que todas las personas nos encontramos, cualquier persona, ¿sí? No importa, más allá de sus recursos, de sus capacidades, del nivel en el que se encuentra, todas las personas nos encontramos en determinado nivel con respecto a nuestro conocimiento. Y Vygotsky, desarrolló este concepto, que es un concepto muy valioso por la capacidad de generalización que tiene, porque puede aplicarse a cualquier situación de ser humano en aprendizaje, que se encuentra en determinado punto y que hay otro punto, que va a ser el punto distante con respecto a su momento actual,
y que es el punto potencial al cual esa persona puede llegar a acceder dentro de su relación con el conocimiento. O sea, un punto de menor conocimiento, un punto de menor experiencia con respecto a determinado saber, a determinada habilidad, potencialmente puede acceder a un punto de mayor conocimiento, de mayor experiencia con respecto a determinado saber o determinada habilidad. Y que esa zona de desarrollo próximo, que es la zona que está dentro de esos dos puntos, puede ser mejorada, puede ser maximizada con la presencia de otra persona. Esa otra persona no es una persona que casualmente pasaba por ahí y que yo aprendo mirándolo, no, es una persona que tiene la intención de guiarlo, de enseñarle, y para lograrlo, para lograr que esa persona pase de ese punto A ese otro punto B, durante la zona de desarrollo próximo, esa persona tiene que construir un andamiaje, y ese andamiaje va a servir, es un andamiaje simbólico, que puede ser, podemos decir que el andamiaje puede ser la explicación o puede ser el ejercicio de una práctica para que la persona experimente y entienda lo que está sucediendo, y esa experiencia, esa explicación le sirva para poder entender mejor o para poder avanzar con respecto a ese punto de conocimiento. Si nosotros logramos entender esta idea en su profundidad, en su forma más teórica, digamos, me parece que tiene que ver con lo liberador que significa el ejercicio de la docencia. O sea, lo que estoy tratando de decir, que nosotros como esos sujetos que construimos andamiaje para que otras personas comprendan determinado contenido, atraviesen determinadas experiencias para que adquieran nuevos conocimientos o profundicen en sus conocimientos, nosotros como esos tutores, esa ayuda, esa guía que podemos ejercer, como o sea, es una buena definición con respecto a nuestro rol en ese lugar. Después, cuando nosotros vamos a lo concreto, podemos ver qué formas, qué recursos existen, cómo se refleja ese andamiaje en la práctica docente. Podemos empezar a hilar un poquito más finito, pero me parece que si nosotros comprendemos la idea de la zona de desarrollo próximo y la zona la idea de andamiaje, me parece que a la vez que está muy bien fundamentada científicamente, también me parece que tiene que ver como un trasfondo muy, podemos decirlo, muy poético con respecto a lo que podemos entender con la actividad docente. ¿Y por qué lo digo de esta manera, no? Porque en principio lo que trabajaron tanto Brunner como Vygotsky es reflejar una cuestión muy propia del ser humano, una construcción de un mundo simbólico en el cual el ser humano puede reflejar la realidad de diferentes maneras, ¿no? Y de una manera como muy moldeable, ¿no? La palabra, el símbolo, el significado de la palabra puede hacer esto, que yo les esté enviando a ustedes un mensaje y que ustedes me estén comprendiendo o me estén tratando de comprender, ¿no? Y me parece que esa cuestión, que la tenemos muy naturalizada, en realidad la pusieron de relieve autores como Vygotsky, como Brunner, y como tantos otros autores también que trabajaron desde otros lugares, ¿no? Pero bueno, nosotros tendremos como autores de referencia estos dos personajes. Y me parece poético también en el sentido de que en principio Vygotsky para muchas de sus investigaciones trabajó con personas que en la época de Vygotsky eran consideradas como con deficiencias del aprendizaje, ¿no? Actualmente esas deficiencias están vistas más con respecto al contexto que con respecto a las propias habilidades, ¿no?
pero bueno, trabajó con personas, con personas con diferentes síndromes, ¿sí? Que les dificultaba el acceso a determinados aprendizajes, con sordos también trabajó, y él, al trabajar con estas personas, comprendió que también tenían la capacidad de aprender nuevos conceptos, o aprender nuevas habilidades. ¿Sí? Más allá del nivel en el cual se encuentren, o sea, y no importa las capacidades o los recursos con los cuales cuenten. Me parece que este concepto que desarrolla Vygotsky universaliza el aprendizaje en el ser humano de una manera muy interesante, ¿sí? Y me parece que una lectura que podemos hacer tiene que ver con que quizás dentro de la visión de la cultura y del uso del símbolo que hace el ser humano, todas las personas tenemos la posibilidad y tenemos el derecho también de poder acceder a los conocimientos. Me parece que básicamente podemos entender de todo el desarrollo teórico de Vygotsky esta cuestión, y que además lo hacemos en sociedad, lo hacemos de forma colectiva, no lo hacemos individualmente, ¿no? Y esto también está atravesado por estos tres elementos básicos a los cuales se refieren Coles y Basabe, o Basabe-Coles, que tiene que ver con que si nosotros hablamos de enseñanza, necesariamente hablamos de como mínimo dos personas, ¿sí? Y una que ejerce un rol de docencia, por ejemplo, y otra que ejerce el rol de estudiante. Entonces, en esa definición, en donde estamos hablando que la enseñanza como unidad mínima contiene a dos personas, ya estamos hablando de una actividad social, de una actividad colectiva. ¿Sí? Bueno, entonces paro acá, espero que se haya entendido lo que traté de transmitir, bueno, y veremos a ver de trabajarlo para esta oportunidad, de trabajarlo a partir de algunas concepciones con respecto al origen de las especies. Veremos a ver si resulta, y tratar de problematizar estas concepciones que vengo hablando de Brunner y de Vygotsky. ¿Sí? Quizás como último, y para ubicarlos, me interesa que a Vygotsky lo veamos como este referente que habla de concepciones de manera más epistemológica, ¿no? de teoría, donde encontramos conceptos como la mediación, recuerden que tiene estos dos niveles que tienen que ver con la relación entre el ser humano y la realidad mediada por los símbolos, y entre dos seres humanos que uno media para el aprendizaje del otro. Y esta zona de desarrollo próximo que acabamos de abordar, que tiene que ver con la capacidad de todos los seres humanos de avanzar de un punto A un punto B con respecto a su saber, y después el concepto de andamiaje, que tiene que ver con esta construcción simbólica para que una persona pueda maximizar esta zona de potencial de desarrollo próximo. Y después a Brunner me gustaría que lo entendamos en este lugar, digamos, más próximo, ¿no? Un poquito más alejado de lo epistemológico, que tiene que ver con el rol de la escuela, que tiene que ver quizás lo más teórico para él, que nos pueda servir para entender los conceptos de Vygotsky, tiene que ver con herramienta material y herramienta simbólica, que tienen que ver con que, por ejemplo, las palabras o los símbolos son estos recursos que nosotros como seres humanos utilizamos para involucrarnos en la cultura, para entenderla, para poder hacernos entender a partir de ella, y también para participar de la cultura, ¿no? para intervenirla y poder modificar nuestra realidad a partir de estas herramientas, ¿sí? Y la metáfora con las herramientas materiales, que pueden ser
martillos, palas, destornilladores, lápices, ¿sí? Digo lápiz porque por ahí una hoja en blanco deja de ser en blanco cuando nosotros empezamos a hacer rayas en esa, en, esa, en esa hoja. Y quizás una metáfora interesante es entender que esa hoja nunca va a dejar de, nunca va a volver a ser del todo blanca, ¿no? Por más que nosotros borremos, ahí algo va a quedar. Nosotros vamos a necesariamente participar de la intervención de esa realidad, ¿no? La hoja en blanco y nuestra presencia ya empieza a ser algo en esa hoja y quizás una idea interesante para que reflexionemos juntos es que nosotros cuando vemos una hoja en blanco no, no estamos viendo ese tejido que vaya a saber cómo se constituye, ¿no? Cómo se constituyó ese material, ¿no? Esa hoja en blanco. No estamos viendo ese elemento, cuánto, ¿cómo se dice? Cuánto milimetraje tiene. No estamos viendo eso. Ya no estamos cambiando. O sea, esa hoja en blanco puede referenciarnos a posibilidad de un nuevo dibujo. Podemos imaginarnos que ahí vamos a escribir determinadas cuestiones. El por qué nosotros nos acercamos a una hoja, para qué vamos a empezar a garabatear en esa hoja, con qué fin, ¿sí? Bueno, esa intervención previa a la hoja ya está interviniendo a la hoja en blanco. Dejó de ser hoja en blanco cuando nosotros la empezamos a mirar, cuando nosotros la empezamos a pensar, ¿sí? Por más que no hagamos nada, por ahí no hacemos nada, pero esa hoja en blanco fue un montón de cosas en nuestra mente, simbólicamente fue modificada ya, ¿sí? Así que bueno, me gustaría que veamos a ver cómo podemos trabajar eh, unos videos que yo les voy a proponer que veamos, que tienen que ver con una serie, un documental antiguo, bastante viejo, bueno, y me parece también divertido que sea viejo, así que bueno, me gustaría que intervengamos en el foro a partir de esto que venimos hablando en este video. Así que bueno, muchas gracias por su atención, espero que les sea útil y si no, por supuesto, díganmelo, así modificamos la lógica. Igualmente, si quieren que hagamos un Zoom, me lo dicen con tiempo, antes al que está planificado en cronograma, también lo podemos hacer, no hay problema. Estamos en contacto.